Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y otros mandatarios de la región cafetera fueron noticia por contactos y supuestos convenios con un delegado de Liberland, una micronación que tiene apenas 7 kilómetros cuadrados y que no tiene reconocimiento de la comunidad internacional. Este pequeño territorio está ubicado en los Balcanes, cerca a Croacia y Serbia, en Europa, y del río Danubio. Lo llamativo es que muy pocas personas, o casi nadie, conoce la existencia de este territorio. Miren esta historia de esta nación con Pereira Risaralda. En esta foto aparece Carlos Maya, alcalde de Pereira, con Randy Thompson, delegado de Liberland, un país que no tiene reconocimiento. El mandatario explicó por qué la reunión. Atendimos al señor Thompson en mi despacho, como se atienden cientos de personas que piden una cita para hablar con el alcalde de Pereira. No obstante, no hay convenios ni compromisos adquiridos por la alcaldía de Pereira, ni recursos comprometidos. Según el alcalde Maya, el delegado de Liberland estaba prometiendo ayudas con cursos de capacitación. Nunca la publicamos porque dudamos de la posibilidad real de concretar esa gestión material para el municipio de Pereira. Y empezamos a identificar que era una posibilidad de un presunto engaño. Pero desde la alcaldía de Manizales, a través de un comunicado, se informó que Santa Rosa de Cabal también había firmado convenios, a lo que respondió el alcalde Rodrigo Toro. Invitamos al alcalde de Manizales y a todos los colombianos a que puedan consumir algo real como el chorizo santarrosano y a que podamos superar este episodio que está ridiculizando a Santa Rosa de Cabal injustamente. Según el alcalde de Santa Rosa, su firma fue falsificada en un documento. Llegó una solicitud de reunión con él, mi equipo técnico y jurídico de cooperación internacional lo atendió y ante la oferta de becas, de operaciones médicas y todos los millones de dólares que supuestamente iba a llevar al municipio, pues claramente no pasó revisión. Los dos mandatarios ya instauraron denuncias penales sobre este tema. Desde siempre hemos conocido la existencia de países o estados muy pequeños como el Vaticano, Andorra o Mónaco, por ejemplo. Pero en mi caso, lo confieso, jamás había oído mencionar a Liberland. Pues para entender un poco más de este polémico y llamativo tema, saludamos a esta hora a Enrique Prieto, docente de Derecho Internacional de la Universidad de Rosario. Profe, buenas noches. Buenas noches, José Miguel, y un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, profe, veíamos la polémica, veíamos lo que respondieron cada uno de los mandatarios involucrados en este caso, en esta situación que se ha dado a conocer y viralizado en las últimas horas en redes sociales. ¿Qué opina de esto? Bueno, efectivamente es una situación un poco extraña en el sentido de que claramente, como usted lo mencionaba, es un país que, pues el nombre Liberland no es no es un nombre que sea reconocido y es un poco surreal, llamémoslo así, de que se haya sacado algunos comunicados de tipo oficial y que de una u otra forma mandatarios locales hayan eh, caído en estas ofertas de unos cursos, unas ayudas para que la población se capacite en inglés frente a una entidad, llamémoslo así. Más adelante podremos hablar de cuándo es un estado, que no, pero una entidad que no es reconocida, que pocas personas sabrán qué es. Y esto sí deja como una pregunta muy interesante y es, ¿nuestros funcionarios públicos están capacitados en materias o en temas de derecho internacional y relaciones internacionales? Escuchábamos que el alcalde tiene una oficina de asuntos internacionales, pues bien, ¿quiénes están allí? Son algunas preguntas que iremos desglosando en el transcurso de esta conversación. Profe, incluso en estos momentos estoy acá mirando en el computador y me meto al buscador y empiezo a indagar qué es Liberland. Incluso aparece una página de ellos donde se declaran como República Libre de Liberland. Incluso también ya medios como CNN han titulado el acuerdo macondiano de Manizales, Colombia, con Liberland. ¿Qué podemos contarles a quienes nos ven? ¿Qué es Liberland?
Bueno, efectivamente, José Miguel y todas las personas que nos acompañan, estamos hablando algunas personas lo refieren como un microestado. Yo lo haría una referencia como un pedazo de tierra que se encuentra en esa península de los Balcanes, en la frontera entre Croacia y Serbia, pero es una porción de tierra muy pequeña, no tiene población. Uno revisa cómo el mismo presidente no puede ingresar. Entonces, no estamos pensando en que sea, por ejemplo, un estado tan pequeño como lo puede llegar a ser Singapur, ¿no? Estamos hablando literalmente de una pequeña isla, un islote. Y en ese sentido es cuando tiene cierta razón todas estas burlas que han salido en las redes sociales. Y esto es muy interesante, José Miguel, y personas que nos acompañan para un profesor de Derecho Internacional, investigador como mi caso, y todas las personas que trabajamos en este tema, ver cómo de pronto unas carencias en conocimientos relacionados con política internacional, relaciones internacionales y derecho internacional, pues le termina jugando una muy mala pasada a un servidor público. Y de pronto aquí te dejo abierto para que sigamos conversando, José Miguel, y es cómo se sabe que estamos frente a un Estado o no. Y aquí hay varias teorías, pero lo podremos ir conversando más adelante, José Miguel, porque aquí es ese punto central. ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un Estado? ¿Cuándo estamos frente a un islote, como es el caso de Liberland, o países como, y en este caso lo uso bien, un país como Palestina que no tiene un reconocimiento por parte de toda la comunidad internacional? Ya vamos a entrar en ese detalle, profesor, porque es bastante importante tener claro esos términos, cuándo es un Estado, una nación y cuándo no. Pero es que, mire, sigo aquí leyendo información y datos y prácticamente tiene una superficie de 7 kilómetros cuadrados y la moneda supuesta que se maneja ya acá en las redes y en las páginas web es el mérito de libertad, que es una criptomoneda incluso. Pero vemos que tiene bandera, veíamos también a los gobernantes en la nota anterior que se tomaron la foto con la bandera de Liberland. Y ahora sí, hablemos, ¿cómo reconocer realmente un Estado, una nación o incluso una micronación? Porque podemos mencionar algunas, acá estaba viendo los 10 países más pequeños del mundo que aparecen, el Vaticano, Andorra, entre otros, incluso Mónaco, que es de 2 kilómetros de superficie de grande, que es mucho menos que este territorio de Liberland. Así es, José Miguel, y antes de entrar en esto, pues les regalo un dato muy pequeño y es que también el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo acuerdos celebró convenios con Liberland, solamente como también para colocar esto en contexto de la dificultad que puede generar para un servidor público, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, frente a estas ofertas de apoyos de cursos en inglés. Pero bien, pues personas que nos acompañan, José Miguel, hablemos un poco de los estados. Frente a los estados, hay dos tipos de aproximaciones y pues sin acá querer dar una clase de derecho internacional que me encantaría, pero los aburriría probablemente. Generalmente, José Miguel, hablamos los internacionalistas de dos teorías. Una que se llama la teoría constitutiva del reconocimiento de los estados y otra teoría declarativa. Teoría constitutiva, teoría declarativa. Quiero comenzar con la segunda, la teoría declarativa, porque es esta la que si ustedes van a esa página web que usted nos comentaba, pues básicamente ellos usan eh, este, este, mm, este argumento. ¿En qué consiste? Resulta que en 1933 países de Latinoamérica acordaron un tratado que se llama la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. 1933, para que no olvidemos que no es algo reciente. Y allí en su artículo primero se decía, mire, un Estado existe como Estado, como un sujeto de derecho internacional cuando tiene cuatro elementos. Uno, población permanente. Dos, un territorio determinado. Tres, un gobierno. Y cuatro, la capacidad de entrar en relaciones con los demás. Entonces, si pensamos un movimentico en Colombia, José Miguel y todas las personas que nos acompañan, pues claro, en Colombia tenemos
40, no recuerdo bien el último censo, pero tenemos 44 millones de habitantes más o menos. Tenemos una porción de territorio determinado con tratados, fronteras. Tenemos un gobierno claro y podemos entrar en relaciones internacionales. Entonces, básicamente lo que se dice o la teoría de la teoría declarativa es cualquier entidad, un grupo de personas que se encuentren en un pedazo de tierra y cumpla con estos requisitos es un Estado. Y entonces uno cuando entra a ese website, que es muy interesante, invitar a las personas que ustedes mismos lo revisen, que vean con sus propios ojos, pues aquí ellos también hablan de que cumplen con estos requisitos. Sin embargo, y pongo acá en duda, población permanente en 7 kilómetros, José Miguel, personas, todos, imaginémonos esto, es muy, muy pequeño. El presidente ni puede ingresar. El territorio determinado, bueno, aquí 7 kilómetros, y el gobierno, cuando uno revisa información de Liberland, ve que el gobierno es virtual. Hay un gabinete virtual, José Miguel, y hay personas, representantes, embajadores en todo el mundo que nunca han vivido allá, pero que aparentemente pagando una cuota de dinero reciben su nacionalidad. Pero si nos movemos a la segunda, bueno, y en esta teoría, básicamente es desde que cumpla con estos 4 requisitos ya de ser un Estado y tiene que ser aceptado por algo que se llama la comunidad internacional. Y la otra teoría, que es la constitutiva, es, mire, más allá de que esté en estos 4 requisitos, un Estado es Estado solamente cuando lo reconocen otros sujetos de derecho internacional, específicamente otros estados. Es decir, cuando la comunidad internacional lo reconoce, no importa que usted tenga esos 4 elementos, hasta que otro país, un grupo de países oficialmente diga, usted es un país, pues en ese momento usted empieza a tener una característica principal que se conoce como la personalidad jurídica internacional. Y es esa personalidad jurídica internacional la que usted lo convierte en un sujeto de derecho internacional como Estado, con obligaciones, derechos, por ejemplo, la capacidad de ser parte de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Entonces, pues, José Miguel, acá sin querer aburrirlo a usted ni a todas las personas que nos acompañan, pero si vemos el detalle, no es muy fácil, están las dos teorías, y ambas teorías son muy criticadas. Unas dicen que, por ejemplo, la teoría de los 4 elementos es muy formalista, no representa la realidad. La teoría la declarativa, la constitutiva únicamente con reconocimiento es muy realista. Y lo que han surgido son propuestas alternativas. Por ejemplo, que la personalidad jurídica internacional surge o aparece, digamos, sí es aceptada una organización internacional tan importante como puede llegar a ser Naciones Unidas. ¿Mm? ¿Cómo sucede aquí también? Y simplemente dejo esto en pregunta, que el asunto es tan complicado que, por ejemplo, uno tiene países que, y lo estamos viendo ahorita, en el caso de Rusia y Ucrania, las nuevas en la península de Donbass fue reconocido por Rusia y no por el resto de Occidente. Entonces, si lo miramos bajo los 4 elementos, Donbass cumple con esos 4 elementos. Si lo vemos frente a la segunda teoría, pues fue reconocida por Rusia, pero no tiene relaciones diplomáticas con Occidente, no es parte de Naciones Unidas. Entonces acá es donde se empieza a complicar y Sí. por eso ratifico es lo importante que los servidores públicos puedan Muy entender y importante. más allá los líderes, gobernadores sobre este tema. Sin lugar a duda, profe. Y es que acá estoy viendo en la misma página que es de ese micropaís, como lo han denominado, que no es reconocido internacionalmente, que es importante resaltarlo. Y tiene la Constitución, tiene 16 leyes prácticamente, acá las estoy viendo. Entre ellas, el presidente puede nombrar y destituir a los vicepresidentes de la República Libre de la Libertad y a los ministros del gobierno provisional, algo que es bastante importante y llamativo. ¿Quién elige al presidente si no tiene, pues prácticamente, habitantes? Se habla que hay 3 personas que viven en estos 7 kilómetros cuadrados de superficie que tiene Liberland. Pero entonces, con esa serie de explicaciones que usted nos dio anteriormente, profe, ¿por qué países tan pequeños como Mónaco, como el Vaticano, que son un poco de pronto inclusive un poco más pequeños, sí son reconocidos en la comunidad internacional y sí son estados y micropaíses?
Claro, el caso del Vaticano lo hablo ahorita, pero el caso de Sí, Mónaco, que son tan pequeños, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa esos cuatro requisitos de si uno siempre que está hablando de estados tiende y la invitación es a que trate uno de mirar inicialmente esos cuatro requisitos. Entonces, si volvemos y lo repetimos, ¿tiene una población permanente? Sí, no hay un mínimo de población permanente, eso es importante, no tenemos que hablar de más de 10 millones, no, es una población permanente, no tiene que ser más de 1 millón, no. Territorio, un territorio determinado, el territorio literalmente podría ser 7 kilómetros cuadrados. Pero aquí el gobierno es que sea independiente, que tenga una operación, una estructura que permita generar unas tipas de relaciones de administración frente a un grupo de ciudadanos y la capacidad de entrar en relaciones con los demás es que tenga esa posibilidad de que los otros estados lo reconozcan como un par y así pueda ejecutar, pueda negociar y ratificar tratados internacionales, entrar ser miembro de organizaciones internacionales. Entonces, es en este contexto, por ejemplo, que si vemos en el caso de Mónaco, pues cumpliría con estos cuatro requisitos. Pero adicionalmente, Mónaco es reconocido, sí, por todos los países, tanto de Occidente como que no son occidentales, del bloque que no es occidental. Entonces, Mónaco cumple con cualquiera de las dos teorías que hablaba antes, la declarativa y la constitutiva, aquí está. Esto no pasa nuevamente, por ejemplo, con Palestina, ¿no? Palestina es reconocido por unos países y por otros no. Recordemos ahorita con un evento muy importante lo de Taiwán, ¿no? Taiwán, que tuvimos a Nancy Pelosi allí, que surgió todo este tema con China. Solamente 15 países reconocen a Taiwán como país, pero tiene estos cuatro requisitos. Entonces, nuevamente, por ejemplo, Taiwán es el caso en el cual la falta de reconocimiento de una gran mayoría de países a nivel mundial evita que, aunque tenga esos cuatro requisitos, pues no sea como tal una entidad que tenga plena capacidad para entrar en relaciones con toda la comunidad internacional. El caso del Vaticano, José Miguel, es distinto, ¿no? Porque aquí esto surge de unas prerrogativas políticas que se dan bajo el régimen de Mussolini, como unos reconocimientos por parte de otros estados. Y en derecho internacional, cuando hablamos del Vaticano, hablamos de unos sujetos especiales o lo que llamamos los abogados en nuestros latinazgos desafortunados, unos sujetos de derecho internacional sui generis. Otro sujeto de derecho internacional sui generis, por ejemplo, es el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Cruz de Malta, la Orden de la Cruz de Malta. Pero siempre colocamos al Vaticano como un sujeto sui generis especial, no necesariamente como un Estado por todo el contexto histórico, distinto al caso de Mónaco. Y aquí dejo también abierto es que estamos viendo todos estos movimientos independentistas y, por ejemplo, pensemos en Somalia y ese país al lado de Somalia que es Somaliland, que funciona mucho mejor que Somalia en todo nivel administrativo. Sin embargo, no ha sido reconocido como tal por una mayoría de poblaciones. Y aquí podríamos seguir avanzando y, por ejemplo, pensar en el caso de Colombia, ¿qué pasaría si toda la provincia de San Andrés buscaría generar una independencia? Y por último, acá dejo algo. En todo esto, digamos, ya cuando uno no se mueve más allá de un islote tan pequeño y algo un poco tan irrisorio como esta situación, algo un poco más profundo, frente a preguntas que uno se puede hacer y es el derecho a la autodeterminación de pueblos pequeños que quieren ganar independencia. Y lo que termina ocurriendo es que estos debates frente a estos mini territorios, que yo prefiero llamarlos mini territorios como la República Libre de Liberland, pues termina generando como una afectación a todas esas discusiones de autonomía, autodeterminación que se están dando en otras partes del mundo. Y muy importante, José Miguel y todas las personas que nos acompañan, lugares pequeños, pero que sí, en verdad, podrían cumplir con estas características que he mencionado previamente. profe, pero con el orden de ideas que usted acaba de mencionar, pues prácticamente algunos alcaldes del eje cafetero y también un gobierno reconocen en estos momentos a Liberland. Claro, es cierto, pero entonces acá lo importante, en el caso de Colombia,
es importante tener en cuenta que nuestra Constitución habla que el presidente de la República tiene una doble categoría, y es que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y como jefe de Estado está en su cabeza las relaciones internacionales de Colombia. Y entonces, si bien los alcaldes pueden reunirse con el representante del país XY o de un territorio como este, el hecho de que ellos se reúnan o firmen un documento, que no sé la validez de este documento, eh, pues no quiere decir que Colombia esté reconociendo a Liberland. ¿M? Esto solamente se puede hacer hasta que el presidente de la República o en su efecto el canciller así lo determine. Nosotros no lo hemos hecho. En el caso de estos países, que terminan haciendo unos acuerdos, es muy importante esa pregunta que usted hace, y es si la firma del acuerdo como tal por parte de El Salvador inmediatamente genera un reconocimiento tácito a Liberland. Y uno podría decir, pues probablemente sí. Bajo su práctica, bajo la acción del Estado, está generando un reconocimiento a ese territorio como si fuera un Estado. Ahora bien, yo no me quisiera ahondar sin ver más allá qué fue lo que firmó el documento, si simplemente fue la foto, la bienvenida, porque también siempre estas historias tienen la otra cara de la moneda en la cual uno no sabe muy bien bajo qué contexto fue. Pero ese punto que usted hace, José Miguel, un 5, José Miguel, para derecho internacional, porque efectivamente eso que hace El Salvador podría llegar a ser un reconocimiento, pero más allá de esto, nuevamente, partiendo de esas dos teorías, declarativa y constitutiva, no generaría mayor efecto porque sería el único país que haría un reconocimiento tácito, si se puede decir, aunque en las teorías de reconocimiento uno siempre debe esperar un reconocimiento expreso por parte de un Estado hacia otro. Profe, finalmente, ¿qué tan fácil es poder apropiarse de un territorio, en este caso de Liberland? O sea, llegó una persona, dijo, este territorio está en disputa, no hay nadie, yo pongo aquí mi bandera, voy a crear mi propia moneda, en este caso una criptomoneda, voy a crear mi constitución, empiezo a escribir 16 artículos, venga, miro acá en Google cómo hacen las leyes y las constituciones de otros países, listo, aquí esto me llama la atención, empiezo a armar, empiezo a hacer llamadas, a viajar, pero pues bueno, no tengo nadie quien me elija, soy mi propio presidente, vamos a empezar a trabajar. O sea, no entiendo cómo sería en este caso un Liberland que se puedan apropiar de 7 kilómetros de superficie y poder generar todo lo que está generando hoy en nuestro país. Y bueno, pues no, hasta ahora sabemos de estos dos casos, de Salvador y pues lo que pasó en el eje cafetero, pero muy posiblemente de pronto en otros países habrá pasado algo muy similar. Seguro, seguro, José Miguel, de que aquí porque nos enteramos y es muy positivo que exista toda esta circulación de información y lo del Salvador. Pero la pregunta que usted hace es muy importante. Hoy 2022, es muy difícil que existan territorios vacíos, ¿m? Territorios que uno podría referir nuevamente en esos latinazgos, un terra nullius, una tierra de nadie. Porque, por ejemplo, en los islotes, cuando uno habla de islotes en ríos, uno habla de aguas internas, pero claro, acá en Europa, digo aquí en Europa porque me encuentro ahorita específicamente aquí en Alemania, pues los ríos, por ejemplo, en el río Danubio, el Rin, genera unos límites entre los países, pero la regulación de los límites hace imposible que un pedazo de tierra como tal, o hace casi imposible sea no reclamado por algún país. Donde podría surgir esto más, José Miguel, es en lo que se llama en los mares abiertos, que va mucho más allá del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, y podría surgir, por ejemplo, por erupciones volcánicas subterráneas que genera un nuevo pedazo de tierra que está en el mar abierto. Recordemos que el mar abierto pertenece a toda la comunidad y es allí donde probablemente podríamos ver que pueda surgir una posibilidad de apropiarse de una tierra que es de nadie, un terra nullius, y que se puede empezar a consolidar la construcción de un Estado. O sea, que no exista no quiere decir que no se pueda construir, pero esto sería un caso muy excepcional, no imposible, y yo creo que lo que le debemos poner también como o este evento lo que nos debe llevar a reflexionar es más allá sobre esos casos de poblaciones pequeñas que están buscando una
independencia y como tal un reconocimiento de autonomía sobre ese territorio y que quieren separarse de todos estos movimientos separatistas. Pero al mismo tiempo tenemos que mirar, por ejemplo, cómo esos movimientos separatistas pueden jugar en un contexto mucho más amplio, que es lo que está ocurriendo en la provincia de Donbass con el caso de Rusia y de Ucrania. Y al final de todo esto es una invitación para que veamos la importancia de no dar por hecho y por obvio conceptos como qué es el Estado. Bueno, el Estado es algo que no es tan fácil de definir, hay teorías A, B, C, y que siempre una invitación muy respetuosa, si nos están acompañando en este momento servidores públicos, líderes, que se detengan a revisar con lujo de detalle con quién están tratando, con quién se están sentando. Es cierto, uno puede recibir a todos a la oficina, como decía el alcalde de Pereira, pero más allá, uno tiene una responsabilidad como servidor público de verificar con lujo de detalle si uno está frente a un país realmente existente o un territorio con ínfulas de país. Profesor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, muchas gracias a usted, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en sala de prensa y espero que nos podamos ver nuevamente muy pronto. Claro que sí, a ustedes también muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora sigan conectados con toda la programación. Feliz noche.